de material, pero lo que les está diciendo básicamente es cuánto ese material modifica esta relación, ¿no? La μr. Y vean que la referencia es con respecto a lo que se tenía en el vacío, que es un valor, μ0 vale 4pi por 10 a la menos 7, les decía, que es el valor que se encontró como la relación que existe, o la constante de proporcionalidad entre B y H. Entonces aquí al incluir un material diferente hay que cambiar esta μr, depende del valor que tenga ese material. La segunda ecuación constitutiva donde dice que la densidad de campo eléctrico o D, como le llamamos, es igual a epsilon E. Vean, es la relación que existe entre la densidad de campo eléctrico y la intensidad de campo eléctrico. Y lo mismo, muchachos, en vacío, inicialmente se determinó que la constante de proporcionalidad entre D y E era de 8.85, 4187 por 10 a la menos 12 farads por metro o coulomb sobre el metro. Esas son otras unidades que podemos utilizar. Esta permitividad, recuerden, esta es permeabilidad. En campos magnéticos la propiedad es permeabilidad y en campos eléctricos es permitividad. Entonces la permitividad del espacio vacío se encontró que era de este valor. La relación de proporcionalidad entre D y E era de 8.85 por 10 a la menos 12. Pero también notaron que cuando incluían otro material, por ejemplo, ya no era vacío o no era aire, esta permitividad o esta relación de proporcionalidad cambiaba. Entonces, para ajustar esto, agregaron el valor de mu epsilon r, porque epsilon, vean, este valor de epsilon es el producto de epsilon r por epsilon 0. Entonces, en el vacío, pues nada más tenemos epsilon 0, epsilon r vale 1. Pero conforme fueron probando diferentes materiales, encontraron que había materiales, por ejemplo, los polímeros, los materiales aislantes tenían una permitividad relativa que era mayor de 1, eran 2, 3, 4, 5 por ahí, ¿no? Entonces, esta epsilon r básicamente lo que me está diciendo es cuántas veces más incrementa esta relación de proporcionalidad o esta constante de proporcionalidad entre campo eléctrico y densidad de campo eléctrico. Entonces, aquí vean, se incluye el efecto del material que estemos usando. La otra ecuación es la que ya habíamos platicado, la ley de Ohm microscópica, donde me dice que la densidad de corriente es igual a sigma E, donde sigma es la conductividad. Entonces, bueno, aquí ven, si yo tengo materiales con mayor conductividad, bueno, con un campo eléctrico, la densidad de corriente constante, perdón, la densidad de corriente va a incrementar. Es como cuando nosotros incrementábamos o reducíamos la resistencia en un circuito eléctrico, pues recuerden, incrementaba la corriente para una misma fuente de tensión, ¿no? Aquí es algo parecido, pero en escala microscópica, ¿no? Porque es campo eléctrico y densidad de corriente y conductividad. Entonces, vamos a platicar un poquito de estas tres propiedades que nosotros vamos a manejar en los materiales. Por aquí está, bueno, recuerden estos constantes, por favor. Aquí el valor de epsilon 0 también la pueden calcular como 1 entre 36 por 10 a la menos 9. Y les digo, las unidades son farads metro. Muy bien. Vamos a platicar rápido sobre estas propiedades, muchachos. Como les decía, estas propiedades o relaciones constitutivas nos permiten representar las propiedades macroscópicas de los materiales que tenemos en el medio que estamos analizando cuando tenemos un campo electromagnético, por supuesto. Entonces, por ejemplo, miren la ecuación 5, esta que está, la de B es igual a mu por H, dice por aquí, nos permite representar a los materiales ferromagnéticos. Y tal vez, si es que estos materiales ferromagnéticos tienen esta propiedad, pueden mostrar histéresis y la saturación magnética. Con esa mu, nosotros podemos representar estas características de los materiales, la histéresis y la saturación magnética. La relación 6, que es la de D es igual a epsilon E, nos permite representar un fenómeno bien interesante en los materiales aislantes, que es la polarización. Y cuando es necesario, también puede existir histéresis dieléctrica. Ahorita vamos a ver qué es esto de la polarización y cómo se relaciona con la permitividad, ¿no? Mientras que la ecuación 7, que es la ley microscópica de Ohm, que es J es igual a sigma E, nos permite representar
la conductividad de los medios o la facilidad de los medios más bien a conducir corriente eléctrica, que ustedes ya lo conocen, ¿no? La conductividad, la inversa de la resistividad, ¿no? Y también es importante ver que esa propiedad de conductividad, en la mayoría de las veces la vamos a considerar como constante en los materiales, pero hay algunos fenómenos interesantes en algunos materiales en particular, en donde la conductividad se vuelve no lineal. Aquí se vuelve, ¿qué quiere decir que se vuelva no lineal? Bueno, quiere decir que su valor de la conductividad va a depender, por ejemplo, de la tensión que le apliquemos o del campo eléctrico que le apliquemos. Y esa es una aplicación bien importante para nosotros los ingenieros electricistas. Ahorita les voy a comentar de unos materiales que nosotros utilizamos para una aplicación importante para proteger sistemas, proteger equipos en líneas de transmisión, en subestaciones, que son los apartarrayos. Entonces, estos materiales, estas propiedades de los materiales nos permiten a nosotros incluir el efecto de un material diferente, pero además el posible comportamiento no lineal de los materiales cuando son función de la intensidad de campo, ya sea de campo eléctrico o campo magnético. Vamos a ver aquí, miren, aquí les voy a mostrar en estas imágenes una característica de la conductividad, por ejemplo. Si recuerdan yo la ecuación 7, que es la ley microscópica de Ohm, me dice que J es igual a sigma E, ¿sí? Entonces, vean, esta ecuación, J y epsilon, y E, perdón, son vectores, ¿no? Recuerden que son vectores, porque es la magnitud y la dirección, tiene que definirse, ¿no? La corriente tiene una dirección y tiene una magnitud, entonces por eso se define como un vector la densidad de corriente. Entonces, vean, esto es básicamente si yo graficara esta ecuación en una ecuación, en una escala como la tenemos aquí, acá tenemos electric field, el de campo eléctrico, y acá tenemos la densidad de corriente, ¿sale? Las magnitudes, si yo las graficara, lo que vería es que, por ejemplo, para materiales que tienen conductividad constante, esta es una línea recta, muchachos. Esta ecuación que está descrita aquí es una línea recta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vean, esta es una línea recta que tiene la forma, y es igual a mx, ¿sí están de acuerdo? A una fórmula, la fórmula de una línea recta. Y es j, m es la pendiente y a ver si comparamos sería la conductividad y x es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, esta condición me permitiría ver que los materiales que tienen conductividad constante pues tienen un lugar geométrico o una curva como esta, ¿no? Una línea recta. La mayoría de los materiales conductores nosotros consideramos que tienen conductividad constante, que son lineales. Pero hay unos materiales bien interesantes en donde esta conductividad depende del campo eléctrico. Entonces se vuelve un problema no lineal. Es decir, la conductividad es función del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para cierto valor de campo eléctrico tienen cierta conductividad y a lo mejor hasta cierto intervalo de campo eléctrico pues, se mantiene esa conductividad. Pero si incrementa la conductividad, el campo eléctrico, perdón, la conductividad puede también modificarse, incrementar, es lo más común, ¿no? Vean cómo estos materiales que les voy a mostrar aquí, A es óxido de zinc, vean cómo tiene una característica lineal. Aquí estoy en logarítmica, logarítmicas, escalas logarítmicas, ¿no? Por eso se ven, o exponen, sí, logarítmicas. Vean cómo sí se ve lineal, ¿no? Pero vean estos otros materiales, por ejemplo, el B, el C y el D, que son carburo de silicio de diferentes tamaños de partícula. Son básicamente, hagan de cuenta piedritas, no piedritas, ¿cómo les puedo comentar? El carburo de silicio es un polvo que utilizamos, ahorita les platico de dónde, pero el carburo de silicio es un polvo y lo podemos compactar hagan de cuenta, como mazapanes, ¿no? Y medirles esta propiedad en bloquecitos y medirles la propiedad de conductividad, de que le aplique un campo eléctrico y vea cuánta corriente pasa a través de ese material. Entonces vean que estos materiales se comienzan a comportar no linealmente, es decir, conforme van incrementando el campo eléctrico que yo le aplico, va incrementando la corriente, pero en forma no lineal, porque va creciendo ya luego más rápido, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos esto? Bueno, déjenme platicarles rápido cómo hacemos esa prueba. Lo que hacemos, les digo, hacemos un cilindrito, una
un bloquecito de este material, le aplicamos una tensión arriba, le aplicamos un voltaje de ciertos un número de volts y acá abajo la aterrizamos, ¿no? Entonces medimos la corriente que está circulando a través de este arreglo con un ampéretro, un osciloscopio, depende cómo queramos medir. Entonces ya conozco la tensión. Como la tensión es un arreglo, este es un arreglo de placas paralelas, muchachos, es decir, es la placa de arriba está a alta tensión o un voltaje elevado y la placa de abajo está a tierra. Entonces, yo puedo calcular el campo eléctrico aquí. El campo eléctrico es nada más, como es un campo, se conoce uniforme, está entre dos placas el campo es uniforme, nada más agarro y divido el voltaje entre la distancia que tengo entre esas dos placas y ya encuentro la intensidad de campo eléctrico. Y la corriente, pues la mido acá y conozco el área de la sección transversal de este cilindrito, pues nada más divido la corriente entre la sección transversal, entre el área de este bloquecito que estoy utilizando para medir la propiedad de los materiales, y ya encuentro la densidad de corriente. Entonces la grafico, la comienzo a graficar, ¿no? Aquí. Y noto esto, que cuando yo le voy subiendo la tensión, se incrementa el campo eléctrico de manera lineal. Vean cómo aquí se ve, este es el eje X, estoy incrementando el campo eléctrico. Vean cómo estos materiales comienzan a incrementar su conductividad de forma no lineal. Se vuelven más conductores conforme más campo eléctrico tengo. O si quieren verlo, cuando más tensión le aplico. ¿Qué pasa entonces con estos materiales? Bueno, estos materiales se conocen como no lineales. Y estos materiales son de uso muy interesante en ingeniería eléctrica. El carburo de silicio, por ejemplo, se utilizó muchos años como apartarrayos, en los apartarrayos muchos. ¿Qué es un apartarrayo? ¿Se acuerdan del término apartarrayo? ¿Qué diferencia hay también con un pararrayo? Para aclarar eso rápido, porque a veces confundimos apartarrayos con pararrayos. ¿Quién me dice qué es un pararrayo para empezar? ¿A qué lo relacionan un pararrayo? Pararrayo. A ver, alguien que me diga mucho rápido por ahí. Un pararrayo. ¿Dónde han escuchado esa palabra de pararrayos? ¿En dónde han visto un pararrayos incluso ustedes? En algunos lugares la han visto. Por ejemplo, en una asta bandera, ¿no han visto que hasta arriba tiene una varilla de Franklin, una barra de Franklin? O en los edificios muy altos, no sé si han visto que tienen unas estructuras que son, se ve como una barra, una punta, y arriba a la vez le ponen una bobina que le llaman bobina excitadora, que es para detener para atraer las descargas atmosféricas y que si llega a impactar una descarga atmosférica no impacte, por ejemplo, el edificio, ¿no? Y que impacte esa punta que está aterrizada y que entonces transmita esa energía hacia tierra, ¿no? Eso se les llama pararrayos. Entonces, ¿pero qué es un apartarrayos, muchachos? Alguien se ha escuchado, si han escuchado esa palabra, ¿no? Y algunos de ustedes seguramente los conocen. ¿Qué es un apartarrayos? ¿Y dónde se utilizan? A ver, alguien de... ¿No ¿Sí? serán, profe, Los los que apartarrayos creo que tienen? son, Sí, perdón. A ver, digan, no se preocupen. A uno de ustedes, cualquiera de los dos que comience. Diga. ¿No serán los que tienen por ejemplo, en los transformadores de los postes? Ajá. ¿No son esos los que utilizan? Bueno, sí se utilizan en transformadores de distribución, por ejemplo. Ahí se ponen del transformador de distribución, a veces en partes, en puntos intermedios de la línea de distribución se ponen los apartarrayos. Pero ¿cuál es su función? profesor, yo iba a mencionar que los apartarrayos se colocan en las líneas de distribución y Perdón. se colocan, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, pero como un poquito cortado, Sí, dime si quieres saber. Menciono que son las líneas que, bueno, se encuentran en las líneas de distribución Ajá. y se utilizan para dar una tensión, que no es la nominal. Por ejemplo, Para en caso proteger. de que una descarga. Ajá. Exacto, porque en caso de que un rayo producido por una maniobra o por una descarga atmosférica, la tensión se eleva muchísimo. Lo Ajá. que hace este apartarrayos es pues drenar igual la tensión a tierra. Muy bien, bueno, su compañero lo menciona. Un apartarrayos es un dispositivo que está conectado constantemente a una línea de transmisión, típicamente a las líneas de transmisión, y cuya función es
drenar o limitar las sobretensiones que pueden generarse por dos cuestiones principales: maniobra de interruptores o descarga atmosférica. Ya les están platicando eso en alta tensión. El apartarrayos es un dispositivo bien interesante. Déjenme borrar esto. Miren, supongamos que esta es la línea de transmisión, ¿no? Y aquí tenemos conectado un transformador, ¿no? Aquí, bueno, me estoy haciendo monofásico todo. Este es un transformador. Y la línea está expuesta, por ejemplo, a descargas atmosféricas. Si llega a haber una descarga atmosférica que impacte por aquí la línea de transmisión, se va a generar una onda viajera o una sobretensión que va a viajar hacia el punto donde está el transformador. Esa sobretensión puede alcanzar varias veces la tensión nominal o la tensión de operación del transformador y puede dañarlo si le llega al transformador, ¿no? Una manera de protegerlos es poner un dispositivo que ustedes incluso seguramente lo han usado en su casa, muchachos, que es un apartarrayos. Nosotros aquí le llamamos apartarrayos. ¿Qué es un apartarrayos? Es una impedancia no lineal, muchachos, que cuando la tensión es la nominal, esto es circuito abierto, ¿sí? Se comporta como circuito abierto. Cuando la descarga atmosférica impacta y genera una sobretensión que se propaga hacia el transformador, este apartarrayos detecta este nivel de sobretensión y comienza a conducir, es decir, se vuelve conductor. En esa condición, entonces, drena esta energía de la sobretensión por descarga atmosférica hacia tierra y va a limitar la sobretensión que se va a pasar hacia el transformador. Lo típico es que, miren, si venía una onda como esta, así con un pico alto, a lo mejor por acá la va a cortar y la va a hacer algo parecido a esto. Vean, le va a cortar el pico, ¿no? Una parte de lo más alto. Y de esa manera protege el apartarrayos. ¿Cómo se hacen estos dispositivos? Incluso les digo que ustedes los han usado porque en su casa no tienen algún multicontacto que diga supresor de picos. Seguramente lo tienen por ahí. Algunos dicen supresor de picos. Multicontacto con supresor de picos. Y eso es lo que hace, les suprime los picos de la sobretensión. Ese dispositivo que tienen ustedes en su casa. Bueno, si no los tienen, por ahí los han visto, seguramente cuando vayan a comprar una ferretería, Home Depot, no sé, o una tienda, vean, busquen los multicontactos. Hay algunos multicontactos que dicen con supresor de picos, para que cuando hay una descarga atmosférica no se les dañe, por ejemplo, su televisión, sus equipos de su casa, ¿no? Para que por una sobretensión. Esos son también apartarrayos. Ahí, a lo mejor cuando son pequeñitos para dispositivos electrónicos se les llama varistores, pero básicamente un apartarrayos. ¿Y cómo se hacen los apartarrayos con estos materiales, muchachos? Porque vean, estos materiales, cuando hay bajo campo eléctrico, es decir, cuando la tensión es la tensión operación nominal, pues tienen baja conductividad, ¿sí lo ven? Entonces se comportan básicamente como circuito abierto. Pero cuando incrementa el campo eléctrico, o en otras palabras, cuando incrementa la tensión, incrementa el campo eléctrico, se vuelven más conductores. ¿Sí están de acuerdo? Se vuelve conductor prácticamente el dispositivo, este elemento, y entonces, produce el efecto de protección hacia el transformador. Fíjense, los apartarrayos inicialmente eran de estos materiales que les comento, de carburo de silicio, SiC, pero tenían un problema. Si ven, aún a bajo campo eléctrico, es decir, a bajas tensiones, si lo ven de esa manera, nosotros tenía una conductividad relativamente alta. Entonces los apartarrayos de óxido de zinc tenían el problema de que había corrientes de fuga siempre, ¿sí? Siempre había una pequeña corriente que se iba sobre el apartarrayos. ¿Qué hicieron? Le tuvieron que poner dos esferas separadas en aire, un spark gap le llaman, o explosor, para que no hubiera esa corriente, ¿no? Estaba abierta, entonces aquí hagan de cuenta, eran dos esferitas separadas a una distancia en aire, y que cuando había una sobretensión, entonces estas esferas, había un corto, un arco aquí, una descarga, y empezaba a actuar la no linealidad del material. Pero esto causaba muchos problemas, el tener apartarrayos con spark gap o con explosores era problemático, porque luego a veces había fallas de los explosores, si había humedad, si estaba lloviendo. Entonces, esto lo comenzaron a desechar, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, buscaron un mejor material. Y el material, no sé si ustedes han escuchado este material. Bueno, déjenme antes comentarles. El carburo de silicio es un material muy, 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 ustedes lo han visto, ¿saben dónde lo tienen? En las lijas de agua, por ejemplo, las lijas con las que utilizan
lijar metales, esas lijas negras que han visto ustedes por ahí, o medias verdes, medias grises, son de carburo de silicio. Ese polvo que le ponen a la lija para que se vuelva abrasiva es carburo de silicio, muchachos. Entonces la han usado seguramente alguna vez. Es un material muy duro, muy resistente. Su dureza es muy alta. Y además tienen esta propiedad no lineal. Bueno, ese es el carburo de silicio. Ya no se usa en apartarrayos, pero se está usando actualmente en otro dispositivo, que son en las máquinas de alta tensión. Ahí sí se utiliza, en las máquinas rotatorias de alta tensión, se utiliza carburo de silicio para unas cintas especiales que se ponen en el aislamiento de la máquina y que sirven para lo mismo, para proteger contra altos campos eléctricos o altos picos de campo de tensión, ¿no? Es el carburo de silicio, que se llama estrés gradient o controlador de esfuerzos. Ahí sí todavía se sigue usando el carburo de silicio, pero como apartarrayos ya no. Como apartarrayos ahora se usa lo que se conocen como materiales, varistores de óxidos metálicos o apartarrayos de óxidos metálicos. Estos apartarrayos tienen como principal elemento el óxido de zinc, pero combinado con otros óxidos metálicos que le dan una propiedad. Miren, aquí está la propiedad de los compuestos de óxido de zinc, que son estas curvas, la E, la F, la H y la I. Vean cómo son altamente no lineales y ven cómo para campos eléctricos bajos relativamente, su corriente es muy pequeña, ¿no? Entonces su conductividad es pequeña. Si ven aquí su conductividad es pequeña. Van creciendo más o menos linealmente conforme incrementa la tensión, el campo eléctrico o la tensión, hasta cierto valor. Pero vean cómo después de un punto, cuando ya el campo eléctrico rebasa este punto, su conductividad incrementa rápidamente de manera exponencial, es decir, la corriente que pasa a través de ellos incrementa de manera exponencial. Esta propiedad altamente no lineal de estos materiales le han dado la ventaja sobre el carburo de silicio para usarlo en apartarrayos. Entonces ahora los apartarrayos son de óxidos metálicos. Les digo, entre óxidos metálicos, el principal material es el óxido de zinc, pero tiene otros materiales también que se le agregan, ¿no? Entonces, este material ahora es el que se está utilizando en los apartarrayos. Lo hacen, miren, lo hacen básicamente como les decía, bloquecitos es un polvo también, lo compactan, lo calientan a alta temperatura y ese proceso se llama sinterizado y sacan unos bloquecitos. Y entonces esos bloquecitos los van poniendo dependiendo del nivel de tensión que quieren, que están protegiendo, en la línea que están protegiendo, los colocan así en serie. Por supuesto, esto lo meten en un dispositivo que tiene, en una cubierta que tiene faldones para evitar que haya corrientes de fuga sobre la superficie. Entonces parece un aislador, ¿verdad? Pareciera un aislador, pero dentro del aislador o de ese elemento tenemos lo que es el sistema de apartarrayos. Entonces ven cómo la conductividad puede ser altamente no lineal de los materiales, ¿no? Puede ser no lineal. En los conductores típicamente es lineal, pero en algunos materiales, como son los que usamos en apartarrayos, se vuelven no lineales. Entonces ahí se complica ya el análisis de este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, es importante conocerlos, saber que existen estos materiales. La permitividad, que es otra propiedad, ahorita vamos a ver a qué se refiere. También, miren, aquí es una medición que hicimos, son mediciones que hemos hecho nosotros. Alguna vez medí la permitividad en función del campo eléctrico también. Y noten, bueno, no es muy claro, pero vean que sí existe una tendencia a reducir la permitividad con la intensidad de campo eléctrico. Entonces, se vuelve una permitividad no lineal, al igual que el caso de la conductividad no lineal. Entonces, en nuestro caso, en este curso vamos a asumir que los materiales son lineales, es decir, que tienen una propiedad lineal, pero recuerden, existen materiales no lineales, ¿no? O permitividades también que sean constantes, sino que no sean función del campo eléctrico, que sean una propiedad constante sin importar la magnitud del campo eléctrico. Esos materiales, miren, aquí dice la existencia de materiales heterogéneos, no lineales y anisotrópicos complica aún más la solución de las ecuaciones de Maxwell. Aquí no las vamos a considerar, pero hay que entender que existen esa posibilidad de que sean no lineales. ¿Qué significan que sean no lineales?
Bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, la conductividad se vuelve no lineal cuando depende del campo eléctrico, ¿no? Cambia con el campo eléctrico. ¿Qué significa heterogéneos? A que la propiedad de los materiales no es la misma en todo su volumen. Por ejemplo, puede haber un bloque de un material que ustedes tienen y le miden la conductividad y notan que en una parte de ese volumen tiene una conductividad y en otra puede tener un valor diferente. Entonces se llaman heterogéneos porque sus propiedades dependen de la posición dentro del volumen. Anisotrópicos, ¿qué quiere decir que sean anisotrópicos? Que no es lo mismo que ustedes le apliquen, por ejemplo, el campo eléctrico en una dirección a un material, un bloque de un material, supongamos así, este es un bloque de un material. Si ustedes le aplican un campo eléctrico, entonces puede ser que circule corriente a través de él, ¿no? Pero ustedes pueden notar que si yo le aplico el campo eléctrico o le aplican el campo eléctrico en esta dirección, tiene cierta conductividad, pero si se le aplican en esta dirección, puede ser que cambie, ¿sí? Eso se le conoce como anisotropía, es decir, depende de la dirección en la que se aplique el campo, será la respuesta de este material. En la mayoría de los casos que vamos a ver, vamos a asumir que los materiales son homogéneos, es decir, que la propiedad es la misma en todo el volumen, que son lineales, es decir, que no dependen, por ejemplo, del campo eléctrico o del campo magnético, esas propiedades son constantes, y anisotrópicos isotrópicos, perdón, quiere decir que vamos a considerar los isotrópicos de que la propiedad es la misma independientemente de la dirección en la que le apliquemos el campo, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo magnético. Muy bien, entonces, aquí hay unas, miren, la primera propiedad es la conductividad. Recuerden, la conductividad, pues esa ya la hemos visto bastante, es la capacidad de conducir corriente de un material. Y esta propiedad, muchachos, en los materiales de ingeniería eléctrica cambia mucho en órdenes de magnitud, porque tenemos materiales que son buenos conductores y materiales que son malos conductores, que nosotros los llamamos aislantes. Entonces, vean esta relación que existe aquí entre esta escala que tenemos aquí. Vean cómo pasa de 10 a la menos 9 Siemens por metro, que es la conductividad de los. Acá le ponen K, perdón, esta letra que tenemos acá es para la conductividad. Aquí lo dice, conductividad eléctrica de los conductores, semiconductores y materiales aislantes. Entonces, ven cómo los conductores, los buenos conductores, tienen conductividades del orden de 10 a la 6, 10 a la 7, típicamente, por ejemplo, el cobre, el aluminio, 10 a la 7, hasta 10 a la 8 Siemens por metro. Noten que hay bueno, después de eso ven que hay materiales que están en el orden de 10 a la 5 a 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, que se conocen como materiales semiconductores, porque estos materiales no son completamente conductores, pero tampoco son aislantes, pueden permitir el paso de cierta cantidad de corriente, ¿no? Pero no en gran cantidad como los conductores. Aquí tenemos entonces lo que son todos los materiales semiconductores entre estos dos niveles de 10 a la 5, 10 a la menos 6 o 7. Y por abajo de 10 a la menos 8, por ejemplo, ya tenemos todos los materiales considerados como aislantes. Vean que son de 10 a la menos 8, 10 a la menos 18 incluso, ¿no? Vean, los líquidos y sólidos pueden andar del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 15, hasta 10 a la menos 15 en cuanto a conductividad. Y los gases se supone que son los mejores en cuanto a aislamiento, o la conductividad, más bien, su conductividad es la menor, 10 a la menos 18. Bueno, aquí no nos vayamos con la finta de que los gases son los mejores aislantes. Tienen problemas también cuando están contaminados, pueden reducir de manera importante su conductividad y volverse incluso hasta conductores, ¿no? Entonces, o fallar, como le decimos nosotros, como aislantes. Pero vean el intervalo de conductividades que pueden tener los materiales conductores o la conductividad en los materiales que nosotros utilizamos. Entonces pasan de ser buenos conductores a ser aislantes completamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí les pongo unas notas, dice, en el caso de los líquidos y los sólidos dieléctricos, hay algunas características importantes atributos que podemos comentar. Por ejemplo, la conductividad es generalmente de 3 a 6 órdenes de magnitud mayor para los gases, ¿no? O sea, vean, los materiales sólidos y líquidos, estos que están aquí, vean que tienen mayor conductividad que los gases, porque les decía, ¿no? Los gases tienen del orden de 10 a la menos 17, menos 18,
mientras que los líquidos y sólidos tienen conductividades más elevadas, del orden 3 a 6 órdenes de magnitud más arriba, si lo notan aquí. Esa es una característica de los gases o de los líquidos. Si quieren compararlos con líquidos y sólidos, compararlos con los gases, tienen mayor conductividad, es decir, pueden conducir mayor corriente que los gases. Muy poca, ¿no? Si ven, son valores muy pequeños, pero sí es mayor la conductividad de los líquidos y los gases. Las permitividades, recuerdan que la permitividad es una propiedad que vimos que nos relaciona campo eléctrico con densidad de campo eléctrico. Y en la mayoría de los materiales sólidos y líquidos va de 2 a 7, muchachos, ese valor. Esa epsilon R, permitividad relativa, perdón. Déjenme. La permitividad relativa epsilon R que vimos por ahí, ahorita les voy a platicar qué es esto, anda del orden de 2 a 7 en los materiales líquidos y sólidos. Aunque hay algunos materiales, ahorita les voy a mostrar que pueden tener una permitividad mucho mayor. La permitividad, la conductividad y las pérdidas dependen de la temperatura, la frecuencia y el campo eléctrico o la duración del esfuerzo. Aquí el esfuerzo la asociamos al campo eléctrico. Las pérdidas se incrementan con la temperatura y son mayores en corriente alterna que en corriente directa. Bueno, eso es importante que lo tengamos porque en corriente alterna el efecto pelicular en los conductores genera una mayor temperatura por efecto Joule, muchachos. Entonces, típicamente nosotros vemos que las pérdidas en los materiales en corriente alterna siempre va a ser mayor que en corriente directa. Ahora sí vamos a platicar qué nos dice cada una de esas propiedades. Ya platicamos que la permitividad es igual, perdón, déjenme. La permitividad es la relación que existe entre la densidad de campo eléctrico y el campo eléctrico, ¿no? Y vimos que epsilon es igual a epsilon R por epsilon 0, que epsilon 0 es una constante. Y epsilon R dijimos que depende del material. Pero, ¿qué es la permitividad en sí, muchachos, de un material? ¿Qué me dice la permitividad de un material? Bueno, esta propiedad es una propiedad física de la materia que mide la facilidad que presenta un medio de formar dipolos, es decir, la separación de cargas positivas y negativas, cuando está bajo la influencia de un campo eléctrico externo. A ver, vamos a ver, ¿qué es esto? Entonces, supongamos, miren, este es un campo eléctrico, ¿no? Que yo estoy generando, por ejemplo, aplicando una tensión a dos placas paralelas y genero un campo eléctrico entre ellas. Es el campo eléctrico, ¿sí? Estos vectores son de campo eléctrico. Si yo no tengo material, aquí supongamos tengo vacío, no tengo ningún material eléctrico, pues así vería yo las líneas de campo, ¿sí están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a este campo eléctrico le pongo aquí un bloque de un material dieléctrico que puede ser, por ejemplo, un polímero, madera, si quieren, o incluso aceite? Lo meto en un bloque aquí o en un contenedor de aceite, por ejemplo, tendría que ser un contenedor de aceite, pero hagan de cuenta, le meto un bloque de material aquí, dieléctrico. Material dieléctrico me refiero a que no es un conductor, es un aislante. Un material dieléctrico es típicamente lo que nosotros conocemos como aislantes. ¿Qué va a pasar? Bueno, miren, la materia está formada por átomos, moléculas que tienden a polarizarse, es decir, pueden generar un dipolo eléctrico, un dipolo eléctrico, y orientarse en función del campo eléctrico. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que la molécula de agua, el agua que nosotros, el agua de la llave, o sea, ustedes si analizan su estructura molecular, han visto o les han platicado que es altamente polar, que una molécula de agua, aquí lo voy a hacer así de manera general, así, esquemática, tiende a polarizarse, es decir, su carga positiva se tiende a ir a un lado y la negativa a otro, por la estructura que tiene. Ahorita no voy a detallar eso, pero tiene un dipolo, se genera un dipolo en la molécula de agua de manera natural. Entonces, si yo, por ejemplo, este cubito de aquí, o esta área que tengo aquí, la lleno de agua, dentro del campo eléctrico original que tenemos aquí,
Estos dipolos, ¿qué van a tratar de hacer? Orientarse en función del campo eléctrico externo que les estoy aplicando. El campo eléctrico externo, recuerden que siempre va de más a menos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los dipolos? Pues los dipolos de agua, o las moléculas de agua, van a tratar de orientarse en sentido contrario, ¿no? Porque si este lado es positivo, las cargas negativas van a tratar de acercarse al lado negativo, positivo, perdón, y las cargas positivas se van a tratar de ir hacia donde tenemos el campo, el campo menos intenso o la parte negativa, porque va siempre de más a menos. Entonces vean cómo estas cargas se van a tratar de orientar hacia el lado negativo, estas cargas positivas se van a orientar, negativas, perdón, se van a orientar hacia al lado positivo del campo. Esto va a generar entonces un desplazamiento de cargas dentro del material. Se le llama esto polarización, ya lo han escuchado seguramente. Entonces, esta capacidad de polarizarse de los materiales se mide con este valor de la permitividad relativa, porque hay materiales que se polarizan más fácil y otros que no. Hay unos que sus moléculas no se pueden mover, no se pueden orientar en función del campo eléctrico que les apliquemos. Y hay otros que fácilmente se orientan. Entonces, esa capacidad de orientarse o formar dipolos se le conoce como permitividad. Y la permitividad relativa nos dice cuántas veces es mayor esa propiedad que, por ejemplo, en el vacío o en el aire. Noten una cosa interesante aquí, cuando vemos esta condición aquí, dentro del material, si ven el campo eléctrico neto sería el campo externo, que es las flechas originales que teníamos, menos el campo generado por la polarización, porque tiene sentido contrario, ¿verdad? Como son vectores, vean que aquí al yo cuando saque el valor del campo eléctrico dentro del material, tengo que hacer el campo original menos este campo que está formando la polarización. Entonces eso incluso se puede ver como una propiedad interesante de los materiales aislantes. Dentro de ellos se reduce la intensidad de campo eléctrico por la polarización, fíjense, y eso ayuda a que soporten más tensión los aislantes, ¿no? Que no fallen, porque la fuerza que experimentan sus moléculas se ve reducida con la polarización, porque la fuerza que genera la polarización es contraria a la que está generando el campo eléctrico externo. Muy bien, esos materiales, entonces, cuando son materiales que tienen permitividades relativas mayor a 1, se les llama dieléctricos. Cuando tienen permitividades menor a 1, se les llama no dieléctricos. Bueno, nada más es. Esta propiedad entonces es una propiedad importante de los materiales en ingeniería eléctrica y aquí están algunos valores en estas tablas. Vean, por ejemplo, los aceites, ¿no? A 50 Hz. Noten que aquí estoy especificando a qué frecuencia, ¿no? Porque, bueno, ahorita les voy a comentar esto, pero miren, vean, por ejemplo, en el aceite de transformador, la permitividad de 50 Hz anda del orden de 2.2, 2.3. En aceite de capacitor, 2.1. En aceite que se utiliza en cables, del orden de 2.3 a 2.6. Y en el aceite de silicón, de 2.7 a 3. Les decía que aquí, si notan, está incluyéndose la frecuencia a la que se determinó esta permitividad. Acá en esta otra tabla, ahorita lo vamos a ver, vean que acá les dice que es hasta 1 MHz. La frecuencia se considera que estas propiedades se mantienen hasta 1 MHz. ¿Por qué es importante la frecuencia, muchachos? Supongamos que de campo eléctrico es de corriente alterna. Entonces, vean, supongamos, está pasando por el semiciclo positivo, vamos a suponer, entonces la orientación sería de más a menos como está aquí, ¿no? Y el material se polariza en esta dirección, ya vimos que se polariza, los dipolos se generan con esta orientación. Pero en corriente alterna, recuerden que estamos variando el semiciclo positivo, bueno, es nada más durante un periodo, después de un semiperiodo, después cambia a negativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambia a negativo? Ahora este lado va a ser negativo y este lado va a ser positivo, ¿están de acuerdo? ¿Qué va a pasar con el dipolo? Va a tratar entonces de rotar, si están de acuerdo, va a rotar para orientarse ahora con la nueva polaridad que le estoy aplicando, porque cambió la tensión que le estoy aplicando, el campo eléctrico. Entonces noten esto, que esa polarización se va a estar dando 60 ciclos, 60 veces, 120 veces por segundo, porque cada semiciclo va a cambiar, ¿están de acuerdo? Entonces estos dipolos
vamos a suponer aquí tengo el dipolo positivo, negativo, que sería, por ejemplo, una molécula de agua, debe de estar rotando, si están de acuerdo, conforme yo le cambio de ciclo positivo a ciclo negativo el campo eléctrico que le estoy aplicando. Entonces, este dipolo está, hagan de cuenta, rotando con una frecuencia determinada. Y hay materiales que ustedes dicen, bueno, le comienzo a incrementar la frecuencia, esto va a estar rotando más rápido, este dipolo va a estar rotando cada vez más rápido, pero hay un momento muchos en que si ustedes incrementan mucho la frecuencia, el dipolo ya no puede seguir los cambios del campo eléctrico externo. Y dice, no, yo ya no puedo moverme tan rápido, me voy a detener porque ya no puedo seguir el cambio de la tensión que estoy aplicando, de la frecuencia que estoy aplicando. Entonces, a veces por eso es que hay que especificar a qué frecuencia se determina la permitida relativa, porque puede cambiar para ciertas frecuencias. A frecuencias muy altas, a veces ya los dipolos no se pueden mover, entonces la permitividad se reduce. ¿Sí están de acuerdo? Y a veces a frecuencias bajas es alta, porque ahí sí se pueden mover con facilidad, porque no es tan rápido ese cambio. Una cosa interesante, Mish, aquí, ven, cuando esto se produce, cuando esta rotación del dipolo o de la molécula, por ejemplo, si es una molécula de agua, al estar rotando genera fricción, muchachos, genera calor porque se está moviendo, hagan de cuenta ustedes que si esa molécula está rotando dentro de un volumen de agua, pues entre estas moléculas se están rotando, ¿cómo se llama? Como les dije, ahí se me olvidó la palabra, se están, rozando, ¿no? Están experimentando fricción entre ellas. Y eso genera que se caliente, la temperatura de ese material puede incrementar. Vean aquí la permitividad de estos materiales. Aquí tengo el valor de la permitividad relativa para diferentes materiales. Aquí vamos a ver el primero, miren, que es interesante, es el agua, muchachos. Vean el agua qué permitividad tiene, 81. Es un valor elevadísimo. Recuerdan que les había dicho que los dieléctricos tienen permitividades del orden de 3, 7, 2 a 7, ¿no? Hasta 10 pueden tener. Pero vean el agua y la glicerina, ¿no? Vean el caso del agua, es muy, muy alta. Las moléculas de agua son altamente polares. Y si yo las meto a un campo eléctrico, pues se van a orientar muy fácil, ¿no? Muy fácil se van a orientar con el campo eléctrico cuando las pongo bajo el efecto de ese campo. Esta propiedad del agua, incluso es una propiedad que nosotros utilizamos. Muchos saben dónde la utilizamos cuando estamos utilizamos el horno de microondas. El horno de microondas genera campos magnéticos muy intensos que generan campos eléctricos inducidos también intensos. A alta frecuencia, muchachos. A alta frecuencia. No recuerdo si son 100 MHz por ahí, si quieren investigarlo rápido, a qué frecuencia trabaja un horno de microondas. Y entonces las moléculas de agua que nosotros ponemos en los alimentos, todos tienen agua, ¿no? Todos tienen contenido de agua. Cuando nosotros lo metemos al microondas, lo que estamos haciendo es ponerlos meterlos en un campo bajo el efecto de un campo que está variando a una alta frecuencia, la orientación de ese campo está cambiando rápidamente. Y entonces las moléculas de agua comienzan a rotar muy rápido, muy, muy rápido, y comienzan a producir calor por rozamiento, por fricción. Les decía, entonces cuando estamos utilizando nuestro horno de microondas, básicamente lo que estamos haciendo es hacer que las moléculas de agua comiencen a rotar rápidamente y se comiencen a tener fricción pues, con el alimento, con las moléculas del alimento, entre ellas, entre las moléculas de agua, y comiencen a calentar nuestros alimentos. Si no tuviera agua el alimento, pues no podríamos calentarlo, pero pues, todos los alimentos tienen agua, ¿no? Tienen contenido de agua. Por eso es que se calientan y se comienzan a calentar. Entonces, ahí es una propiedad importante en el caso de nuestro horno de microondas que usamos todas las mañanas, ¿no? Ese principio de la alta permitividad es la que nos permite a nosotros calentar los alimentos. Vean los otros, la glicerina también tiene alta permitividad, nada más que la glicerina, bueno, no se utiliza para muchas cosas, ¿no? Creo que
explosiva, ¿no? Entonces no se puede utilizar, por ejemplo, para calentar algo, porque se puede explotar o algo, poder tener problemas. Vean los otros materiales, aquí están los materiales de interés, los gases, por ejemplo, vean, todos los gases tienen permitividad relativa de 1, es decir, su grado de orientación, de la facilidad con la que se orientan las moléculas en el gas, en los gases, es la referencia, porque es 1, es la permitividad relativa de 1. Vean cómo de ahí para arriba los otros materiales se refieren a básicamente lo que tenemos en los gases. Por ejemplo, el aceite mineral tiene una capacidad de polarizarse 2.2 veces mayor que la de los gases, o la del vacío también, que es igual. El silicón 2.7, los fluidos estéricos 3.3, aceite de resino 5, los PCBs, que son unos aceites que, bueno, no, les decíamos aceites, los ascareles le llamaban, ¿no? Que eran materiales que se utilizaban en transformadores o aceites, si quieren verlo, que se tuvieron que prohibir porque resultaron ser cancerígenos, entonces les llamábamos ascareles, se le llamaban ascareles. Vean aquí cómo está la manita diciendo que se han prohibido porque resultaron ser dañinos para la salud, ¿no? Tenían permitividad de 6. Acá están los papeles, el papel, por ejemplo, sin impregnar en aceite, con esta densidad de 1.2 gramos por centímetro cúbico, es de 2.8 la permitividad relativa. El aceite mineral en papel, es decir, el papel impregnado en aceite, 4.4. La celulosa, 6.1. Acá tenemos los termoplásticos, vean todos los termoplásticos, la poliamida, 7, el PVC, 5. Que hay algo importante por aquí que conozcamos. Bueno, aquí está el teflón, tiene 2. El polietileno, por ejemplo, el polietileno nosotros lo usamos en cables, ¿no? En cables 2.2. La poliamida también se utiliza en algunas aplicaciones, 3.5. Vean los valores de la permitividad, ¿no? La resina, las resinas y rellenos, bueno, por ejemplo, la resina epóxica 3.5, el hule silicón 3, vean, aquí está el hule silicón como elastómero. Las resinas con algunos rellenos, bien, cuando dicen field es que tienen algunos rellenos adicionales, 5.8. La mica es un material muy utilizado en máquinas eléctricas, 7. El carbonato de calcio, o lo que nosotros conocemos como los gises, ¿no? El material de los gises, 8. Materiales inorgánicos como la mica, aquí está también es la mica, bueno, 7. La porcelana, 6. El vidrio o el cuarzo, el vidrio de cuarzo, 3.8. Aquí, bueno, no sé cuáles sean exactamente sus siglas, no los conozco, pero dice que menor de 10. Pero vean, estos son los valores típicos de la permitividad de los materiales útiles en ingeniería eléctrica. Aquí cuando anden buscando cuál es la permitividad de tal material, vengan a esta tablita, aquí lo pueden encontrar, ¿no? O esta imagen, esta figura figura de escala de permitividad. Recuerden que aquí, si ven, esta permitividad se obtuvo hasta 1 megahertz. Es decir, que hasta 1 megahertz, de baja frecuencia hasta 1 megahertz, prácticamente estos valores no cambian. Y 20 grados centígrados y una presión atmosférica de 1 bar. Entonces, mayores frecuencias ya puede haber problemas porque comienza a modificarse esta permitividad. Les decía, porque ves, ya los dipolos no pueden seguir los cambios que son tan altos en cuanto a la frecuencia de cambio de polaridad, ¿no? Que tenemos en muy alta frecuencia. Muy bien, entonces esa es la permitividad eléctrica. Recuerden, es la propiedad que nos mide la facilidad de los materiales para formar dipolos y orientarse en función del campo eléctrico que le apliquemos. Ahora, ¿qué es la permeabilidad magnética? Ustedes también la hemos manejado mucho, la manejaron en conversión. Por ahí vieron que era la permeabilidad magnética. Recuerden que la permeabilidad magnética, μ, es la relación que existe entre la densidad de flujo eléctrico B y la intensidad de campo magnético. Entonces, cuando estuvieron trabajando los primeros trabajos que se realizaron sobre este tipo de materiales, encontraron que esta constante de permeabilidad magnética entre H y B en el medio vacío y en el aire tenía un valor, ya dijimos que era de μ0, si están de acuerdo. Entonces,
que era μ0, que tiene un valor de por ahí de 1 entre 4 pi, quién sabe qué. Pero vieron que cuando metían otro material, es decir, cuando el campo magnético estaba, lo hacían pasar a través de un material, por ejemplo, ferromagnético, incrementaba de manera importante la relación entre B y H. Y eso lo cuantificaron con una constante que es μr. Y entonces μr les dice cuántas veces es mayor esta relación con materiales, con distintos materiales. ¿Pero qué es la permeabilidad magnética? Bueno, la permeabilidad magnética, dice aquí, es la propiedad física intrínseca de la materia que mide la facilidad que presenta un medio al paso del flujo magnético. Entonces, miren, si yo aquí, por ejemplo, tengo una bobinita, ¿no? Es este cable que tengo aquí, está enrollado, si ven, en forma de solenoide. Y entonces le hago pasar una corriente, va a generar un campo magnético que va a ser, ya vimos por ahí con la ley de Ampère, que generamos un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético, si es en vacío, bueno, ya vimos que la relación entre B y H es multiplicando H por μ0, ¿no? B es la densidad de línea, la densidad de flujo magnético, es decir, cuántas líneas pasan por la sección transversal, por unidad de sección transversal en este cuerpo. Pero cuando le metieron materiales diferentes, por ejemplo, un material ferromagnético, vieron que H se incrementaba, la densidad de flujo se incrementaba y decían, bueno, ¿y por qué se incrementó el flujo por ahí? Ah, porque determinaron que el material estaba formado por pequeños dominios magnéticos, pequeños imancitos, muchachos, que tendían a orientarse en la misma dirección del campo externo. Y entonces eso producía un reforzamiento del campo, porque vean, estos dominios magnéticos se orientan en la misma dirección del campo externo, que es el que genera esta corriente. Entonces, al final de cuentas, ven, se está reforzando el campo magnético dentro del material. La densidad de flujo magnético incrementa. Hay más líneas de campo dentro del material por estos dipolos magnéticos que se están orientando y están generando o adicionando sus líneas de campo magnético a las del campo externo. Entonces, los materiales ferromagnéticos que están formados por dipolos, por pequeños dipolos magnéticos o dominios magnéticos, les llamamos, que hagan de cuenta son pequeños imancitos, van a tener esa propiedad de reforzar el campo. Entonces, esos materiales que nosotros conocemos como de alta permeabilidad magnética son de mucha utilidad en ingeniería eléctrica, ¿no? Nosotros los llamamos ferromagnéticos. Aquí están, miren, los ferromagnéticos. Y esa propiedad la medimos como por μr y típicamente es mucho mayor que 1. Suele ser de 100 hasta 5000, ¿no? La propiedad de los ferromagnéticos, la permeabilidad magnética relativa, tiene valores muy elevados. Pero hay materiales que no contribuyen a esto, miren, a esto de la formación de los dipolos magnéticos o los dominios magnéticos, no tienen esos dominios magnéticos, por lo tanto no refuerzan básicamente el campo magnético que se está aplicando. Esos materiales son los paramagnéticos, que son, por ejemplo, el aluminio o el bronce. Vean que su permitividad relativa está alrededor de 1, es decir, es como si tuviéramos aire. Aquí no le van a cambiar la densidad de flujo magnético aquí a esta sección. Aunque lo pongamos aquí, no le cambia. Entonces, no tienen permitividades pues, elevadas, tienen al contrario, tienen una permitividad alrededor de 1. Si lo ven, prácticamente no le afectan para nada al campo magnético, no lo refuerzan. Mientras que los diamagnéticos tienden a reducir muy poco, pero muy poco la densidad de flujo magnético. Vean, es menor que 1 la permeabilidad magnética relativa, vean, es menor que 1, pero no crean que mucho, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, el oro o la plata tienen 0.99997, o el agua 0.99912, el bismuto. Estos materiales incluso pues, ustedes los han querido magnetizar, no se pueden, ¿verdad? No se pueden magnetizar cuando quieren, con un imán no puede atraer aluminio, no puede atraer oro o plata, porque no se magnetizan, ¿verdad? Por esta propiedad, que no tienen esa capacidad de formar dipolos magnéticos o
o no tienen dominios magnéticos que se puedan orientar y formar un imán. En cambio, el hierro, ustedes sí, por ejemplo, han visto que se puede magnetizar el hierro o los materiales ferromagnéticos, pero el oro o la plata o el aluminio, pues esos ustedes han tratado seguramente con un imán de atraerlos y ven que no se los atrae porque no son materiales paramagnéticos o diamagnéticos que no se van a polarizar magnéticamente al aplicarles un campo externo, con el imán, que nosotros, por ejemplo, un imán permanente que quieramos utilizar para atraer aluminio o cobre, pues no se puede, ¿no? Entonces, esta propiedad es bien importante para los transformadores, porque fíjense, eso nos permite a nosotros incrementar de manera importante la densidad de flujo magnético dentro de los materiales, por ejemplo, de los núcleos de los transformadores. Y si incrementamos la densidad de flujo magnético, incrementamos el flujo y con eso vamos a poder incrementar la tensión inducida que vamos a tener en las terminales del transformador. Entonces, esta propiedad, recuerden, ¿no? ¿Qué es la permeabilidad magnética? Es la propiedad física intrínseca de la materia que mide la facilidad que presenta un medio al paso del flujo magnético. ¿Qué es la permitividad dieléctrica? Recuerden, es la propiedad de la materia de formar dipolos, ¿no? De formar dipolos eléctricos. Entonces, estas dos propiedades son bien importantes. Aquí están alguna tablita con algunas permitividades típicas para materiales que son diamagnéticos. Vean, por ejemplo, aquí es poquito menor que 1. Para magnéticos como el aluminio, 1. Vean por aquí, ya comienzan a ponerse las aleaciones, por ejemplo, aleaciones ya tienen del orden de 100, la ferrita, níquel 600, el acero 2000, el hierro y el acero, perdón, 2000, 5000, y ya algunas combinaciones pueden llegar, o mezclas pueden llegar a tener valores muy, muy elevados. En el típico material que nosotros utilizamos en los núcleos, pesando del orden de 1000, 1200, 1500, 2000, depende del tipo de material que estemos usando. Entonces, son valores muy elevados, si ven ya del orden de miles. En cuanto a permitividad relativa, recuerden, que es la propiedad, la permeabilidad, perdón, magnética nos mide la facilidad de conducir campos magnéticos. Muy bien. Entonces, no sé si tengan dudas sobre esas propiedades, muchachos, por favor. Es importantísimo que ustedes como ingenieros electricistas, cuando les hablan de permitividad, les dicen cuál es la permitividad de un material en particular. Ustedes deben de tener idea qué es lo que les mide la permitividad, muchachos. O sea, no se vayan a quedar así como, ¿qué es la permitividad? No sé. ¿Qué es la permeabilidad? ¿Qué es? No, o sea, no pueden darse el lujo de no saber qué significa esas propiedades de los materiales, porque son materiales, propiedades bien importantes para ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces ustedes les dicen, ¿cuál es la permeabilidad magnética de los núcleos de los transformadores? Ah, bueno, son desde el orden de miles. Ustedes pueden decir depende. Y también una cosa importante que son no lineales, ahorita lo vamos a ver, pero en el orden en donde las estamos utilizando andan del orden de miles, ¿no? Miles. El valor 1000, 2000. ¿Cuánto vale la permitividad eléctrica de los aislantes o de los dieléctricos? Pues ustedes pueden decir, bueno, andan del orden de 2 hasta 10. En el caso de, por ejemplo, los polímeros, los aislantes típicos andan del 2, 3, 4. El XLP de los cables, 4, por ejemplo, o 3.5 por ahí. El de los gases, la permitividad dieléctrica de los gases es del orden de 1. ¿Sí? 1, siempre es 1 en los gases. Así, de ese tipo de cosas deben de conocerlas, muchachos, por favor, repásenlas, entiéndanlas y ya las tienen que tener claras porque les digo, son términos importantes en nuestra carrera, ¿no? Aquí les comentaba esta condición de que los materiales en este curso los vamos a considerar como lineales, homogéneos e isotrópicos. ¿Qué significa que sean lineales? Bueno, cuando un material es lineal, por ejemplo, la permitividad dieléctrica no depende del campo eléctrico o la permeabilidad magnética no depende de la intensidad de campo magnético. Es decir, no considera la saturación. Esto es una parte importante. Nosotros estamos diciendo aquí que la permeabilidad magnética es lineal. Pero en los materiales ferromagnéticos, recuerden las curvas de saturación, sí son no lineales, ¿no?
son no lineales. Aquí déjenme mostrarles las curvas típicas de B contra H, de los materiales que se usan en transformadores. Vean, son altamente no lineales, porque vean cómo en una sección, pues aquí a lo mejor si nosotros hacemos un zoom aquí en esta parte, veríamos que sí son lineales, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí. Pero vean cómo hay un punto donde se saturan, que es la curva de saturación de los materiales ferromagnéticos. Entonces, pues ese es un problema para la solución de campos magnéticos, porque si consideramos materiales que son saturables o que se saturan, pues tenemos que resolver no problemas lineales, sino ya problemas no lineales. La ventaja es que nosotros cuando diseñamos un transformador, lo hacemos que trabaje en esta parte lineal. Típicamente lo diseñamos para que trabaje por aquí, ¿no? Por esta sección. Y entonces trabajamos en la parte lineal. Ya cuando se satura, bueno, cuando hay una sobretensión, a lo mejor sí se satura, pero son condiciones extraordinarias. No está trabajando constantemente en esta parte o acá. Está trabajando aquí, en la parte lineal. Entonces podemos asumir una linealidad en esta parte de la curva que tenemos de permeabilidad magnética. Pero entonces nosotros vamos a asumir que son lineales, ¿no? Pero recuerden, la permeabilidad magnética en los ferromagnéticos sobre todo es altamente no lineal. Pero vamos a tratar de no trabajar en esa parte, ¿no? Que sean homogéneos. Bueno, lo que significa que sean homogéneos es que las propiedades de los materiales son constantes en todo el volumen que están del material. Por ejemplo, un bloque de aislamiento o de un material aislante, perdón, su material de conductividad o su propiedad de conductividad, perdón, es la misma en todo su volumen, ¿no? No cambia de un punto a otro. Eso se le dice que sean homogéneos. No dependen de su posición dentro del volumen. Isotrópicos. La propiedades no dependen de la dirección en la que se aplica el campo eléctrico o magnético. Es decir, ustedes se lo pueden aplicar por un lado a un núcleo ferromagnético, se lo pueden aplicar por un lado y luego cambiarle la dirección del flujo por otro lado y no cambia, ¿no? No va a cambiar la propiedad esta de permeabilidad magnética. Es decir, si yo tengo un bloque aquí, no importa si el campo eléctrico se lo aplico en esta dirección, campo eléctrico, campo magnético, lo que sea, que si se lo aplico en esta dirección, la propiedad de permitividad relativa o la permitividad no cambia con la dirección, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a asumir en estos casos para lo que viene por ahí. Entonces, dice el caso de los materiales ferromagnéticos, la permeabilidad magnética sí depende de la intensidad de campo eléctrico. Y es lo que les mostraba, ¿no? De campo magnético, perdón, intensidad de campo magnético. Sí depende, vean, hasta aquí se pone como mu, función de H, porque sí cambia. Pero les digo, nosotros vamos a asumir que vamos a trabajar en la parte lineal para no complicarnos la vida. Bueno, entonces ya hasta ahora ya vimos las ecuaciones de Maxwell, vimos las ecuaciones constitutivas en forma diferencial. Recuerden las ecuaciones de Maxwell, aquí están las 4 ecuaciones de Maxwell desarrolladas para coordenadas cartesianas. Vean, la primera ecuación, que es la de Ampère-Maxwell, vean cómo se puede desarrollar en 3 ecuaciones para cada una de las componentes o cada una de las direcciones. Si notan, lo mismo podemos hacer con la de Faraday y para el caso de la de Gauss para campos eléctricos y la de Gauss para campos magnéticos, pues desarrolladas así quedarían. Entonces, si ven, es un conjunto de ecuaciones grandísimo, ¿no? Vean cómo son 6, 8 ecuaciones que tendríamos que resolver si es el campo electromagnético completo. Y luego además están acopladas, porque fíjense, aquí es función de H, pero H es función de B, es función de H, entonces vean cómo no las podemos resolver de manera independiente, si no, nada más resolvería, por ejemplo, estas 3, ¿no? Pero lo que estoy notando, aquí se nota es que están acopladas, tengo que resolverlas de manera simultánea, entonces, bueno, pues está complicado, ¿no? Ecuaciones diferenciales, parciales y luego un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, pues a mí se me complica, va a complicar resolverlo. Se puede resolver, por supuesto, pero es complicado. Ahora, no siempre tenemos que resolver todas estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay fenómenos electromagnéticos en los que, por ejemplo, no hay corriente, ¿no? Por ejemplo, un imán permanente. En un imán permanente nosotros no tenemos corrientes. También en un imán permanente no tenemos variaciones en el tiempo.
Entonces yo puedo ir simplificando las ecuaciones dependiendo del tipo de fenómeno que voy a analizar. Y esto, bueno, me va a permitir simplificar el número de ecuaciones o reducir el número de ecuaciones que tengo que resolver. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo identificando qué tipo de fenómeno queremos analizar, nosotros podemos pues decir, no necesito todas estas ecuaciones, nada más necesito esta o esta, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que viene es, vamos a interpretar las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, rápido para que veamos qué es lo que nos dice cada una de ellas. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con la ley de Ampère. Yo creo que con esta le vamos a parar el día de hoy. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? La de Ampère-Maxwell, ¿no? Porque recuerden que Maxwell agregó un término, es lo que les comentaba, Maxwell agregó este término. Y si yo veo la ecuación, me dice que el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a la J, que es la densidad de corriente, más la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de campo eléctrico. Pero sí, es bueno, así la leí tal y como está ahí, o sea, nada más me fui leyendo la ecuación de acuerdo a los operadores que están ahí, ¿no? Que rotacional, suma, no sé. Pero, ¿qué me dice en sí esta ecuación? O sea, yo lo más me importa es que yo pueda entender qué me está diciendo esta ecuación para que cuando me pregunten qué me dice la ecuación de Maxwell, no tenga que estar recordando qué es lo que dice, cómo está escrita la ecuación, sino más bien recordar el sentido físico de esa ecuación para que yo entonces ya la pueda escribir y se me haga más fácil recordarla. Entonces vamos a ver qué me dice, ¿no? Dice, se puede ver que los términos de la derecha representan corrientes o densidades de corriente, si están de acuerdo. Este es J, es densidad de corriente, de conducción. Si le estoy sumando con esta, quiere decir que esto también es corriente, muchachos, porque se están sumando, ¿están de acuerdo? Pero es una corriente diferente, porque pues, si no, la hubiéramos puesto en un solo término. Esta corriente ya habíamos dicho que se llama corriente de conducción, que es la corriente que se da a través de los materiales conductores y que es la corriente o la densidad de corriente debida al flujo de electrones, esta que tenemos aquí. Es la que se da a través de un cable, de un conductor de aluminio, de cobre, o de cualquier material conductor, es J, la densidad de corriente. Pero esta otra, si es corriente también, ¿por qué no es igual que esta? Ah, porque esta corriente, que se conoce como corriente o densidad de corriente de desplazamiento, ya les había platicado, es la que se da en materiales dieléctricos, en aislantes, muchachos. Y ustedes pueden decir, oiga, ¿a poco hay corriente a través de un aislante? No, no hay corriente, pero hay un fenómeno que se conoce como corriente de desplazamiento, que nosotros registramos como si hubiera un flujo de corriente a través de un conductor, por ejemplo, cuando tenemos un capacitor. Y miren, déjenme ver si está en la diapositiva que sigue, no está en la diapositiva que sigue, pero miren, les comentaba en la clase pasada, ¿qué pasa cuando ustedes energizan un capacitor a través de una resistencia que tienen un capacitor, ¿no? En corriente directa, ¿qué pasa, muchachos? En corriente directa, si esto fuera una fuente de corriente directa, el capacitor, ¿cómo se comporta? Como circuito abierto, les dijeron en circuitos, ¿no? En estado estable, el capacitor se comporta como circuito abierto y no deja pasar corriente. La corriente entonces es cero en CD. Pero en corriente alterna, ¿qué pasa, muchachos? En corriente alterna, cuando ustedes alimentan un capacitor, aquí a través de una resistencia, vamos a ponerle un capacitor, si hay una corriente, si la miden, si hay una corriente que está pasando por ahí. Si ponen un ampérmetro aquí, van a notar que sí registra corriente en estado estable. Y ustedes dicen, oiga, pero ¿por qué hay corriente si aquí yo tengo un aislante? En el capacitor es típicamente formado por dos placas conductoras que están separadas por un medio aislante, ¿no? Ese es un capacitor. Entonces, ¿por qué sí registro corriente? Les decía las clases anteriores, bueno, eso se debe a un fenómeno que se conoce como desplazamiento de carga. Porque, por ejemplo, cuando la fuente está alimentando con esta polaridad, aquí se va a almacenar carga positiva en esta placa y en esta placa de acá se va a almacenar carga negativa. Pero no está atravesando el dieléctrico, ¿sí ven? No lo está atravesando, no puede atravesar el dieléctrico que no permite el flujo de carga, pero se almacena en las placas. ¿Qué pasa cuando yo invierto la polaridad en la corriente alterna? Y ahora lo vuelvo negativo, aquí lo tacho, y lo vuelvo positivo. Ahora esta carga que yo tenía aquí, vean que va a tratar de irse hacia el polo, hacia la terminal negativa de la fuente, y entonces
yo la voy a registrar, ese flujo de corriente lo voy a registrar como una corriente en este ampérmetro. Y ahora, cuando esa corriente ya se desplace, va a haber ahora corriente negativa acá arriba, ¿están de acuerdo? Y lo mismo va a pasar con esta corriente negativa esta carga negativa que teníamos acá abajo en la placa de abajo. Va a tratar ahora de moverse hacia la terminal positiva de la fuente y ahora se va a llenar esta placa con carga positiva. Entonces vean cómo invierte la polaridad, la polaridad de la carga, pero ese desplazamiento de carga que estamos generando, nosotros lo registramos como una corriente en este ampérmetro, ¿verdad? Pero en realidad nunca cruzó la corriente por el elemento capacitivo, pero sí se generó esta corriente de desplazamiento. Ahora, noten que esto solamente va a ocurrir cuando la tensión esté cambiando en el tiempo. Si no cambia, pues entonces se queda cargado el capacitor nada más con polaridad positiva la placa de arriba y con la de negativa la de abajo, y no hay corriente, no se registra corriente. Por eso aquí me están indicando que para que exista esta corriente de desplazamiento, se tiene que tener variaciones en el tiempo. Si no hay variaciones en el tiempo, este término, si D es constante, es decir, el campo eléctrico o la tensión es constante, esto es cero, muchachos. ¿Sí están de acuerdo? En corriente directa esa componente no existe. Solo existe cuando hay variaciones en el tiempo, es decir, cuando tengo, por ejemplo, corriente alterna. Noten también que si hay más frecuencia, es decir, la frecuencia es más alta, este término también incrementa porque las variaciones son más rápidas. Entonces la corriente de desplazamiento incrementa con la frecuencia. Muy bien, entonces, ¿qué me dice esta ecuación, muchachos? En general. Dice, la interpretación de esta ecuación la podemos definir de la siguiente manera. La circulación de corriente, ya sea de conducción, es decir, de este tipo, o de desplazamiento, porque aquí está la otra corriente, es decir, cualquiera de las dos o ambas pueden existir, ya sea dice aquí, la circulación de corriente, ya sea de conducción o de desplazamiento, crea un campo magnético que varía en el espacio en forma rotacional. ¿Por qué en forma rotacional? Pues aquí me lo dice, porque va a ser un campo rotacional, el H, ¿no? Es un campo magnético que por siempre sabemos que es rotacional, pero aquí me lo está indicando. Entonces, genera o crea un campo magnético que varía en el espacio en forma rotacional y viceversa. Es decir, si yo tengo un campo magnético rotacional, en un ciclo yo puedo entender que existe una corriente que lo está generando o que va a generar una corriente ya sea de conducción o de desplazamiento. Dice, el término de la izquierda representa las variaciones o giras espaciales del campo magnético, mientras que el término de la derecha es la corriente por unidad de superficie, que es la densidad de corriente. Entonces recuerden, siempre que yo tenga corrientes, ya sea de conducción o de desplazamiento, se va a generar un campo magnético rotacional, como se ve aquí, muchachos, ¿sí? Entonces eso, es más fácil aprenderse eso que estarse aprendiendo la fórmula así, nada más de memoria, ¿no? Ustedes digan, siempre que tengo una corriente, ya sea de conducción o de desplazamiento, se van a generar un campo magnético. ¿Cómo es ese campo magnético? Rotacional. Y va a tener esta forma, alrededor de la corriente, del flujo de la corriente. Entonces lo escriben, ¿no? Dicen, bueno, entonces el campo magnético va a ser rotacional y se va a generar siempre que yo tenga una corriente de conducción o una corriente de desplazamiento. Y ya con eso se acuerdan de la ecuación. Digo yo, bueno, al menos a mí yo sí me la recuerdo, ¿no? No me la estoy aprendiendo así de término por término sin entender qué me dice, sino entiendo el fenómeno primero y luego ya digo, bueno, entonces escribo la ecuación como está aquí. Entonces, por eso es importante entender qué nos dice la ecuación de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell, que es la ley de Ampère-Maxwell. ¿Sí? Recuérdenlo, siempre que tengamos corrientes de conducción o de desplazamiento, se generará un campo magnético rotacional que está definido por el rotacional de H, que nos está diciendo que hay un campo que tiende a girar. Y aquí recuerden esta imagen, aquí con esto se van a acordar fácilmente de esta condición. Este es H, perdón. Las líneas al verde